En el corazón palpitante de Atenas, en ese bullicio donde las voces de los mercaderes se entrelazan con las discusiones apasionadas de los filósofos y las enérgicas proclamas de los políticos, se encuentra una prisión. No es una cárcel común, pues dentro de sus gruesas paredes, que intentan contener no solo a los criminales, sino también silenciar revolucionarias ideas, se halla uno de los pensadores más extraordinarios de su tiempo. Estamos hablando de Sócrates, cuya mente es un torrente incontenible de preguntas y reflexiones que trascienden cualquier barrera física, manteniéndose firme y desafiante ante la adversidad. Mientras tanto, la ciudad de Atenas duerme, ajena al drama que se desenvuelve en el corazón de su prisión. La luz de la luna, casi como si compartiera la inclinación filosófica de Sócrates, se cuela por las estrechas ventanas dibujando patrones efímeros sobre el frío suelo de piedra. En este momento, suspendido en el tiempo, aparece Critón, el leal amigo y seguidor de Sócrates. Movido por una mezcla de lealtad y amor que va más allá de la amistad, Critón se planta ante el nuevo día, determinado a enfrentarse a la injusticia que pesa sobre su amigo. El paso resuelto de Critón a través de los pasillos de la prisión resuena con cada eco, invitando a una pausa reflexiva sobre los valores y principios que fundamentan nuestra sociedad. Es posible que la ley, con toda su autoridad, esté equivocada. ¿En qué punto la justicia se torna en tiranía? Estas son las preguntas que han ocupado a Sócrates durante toda su vida, a menudo poniendo en riesgo su propia seguridad. La conversación que está a punto de tener lugar no solo marcará un antes y un después en sus vidas, sino que también resonará a través de los siglos, testimonio del inquebrantable poder del espíritu humano frente a los desafíos más arduos. Critón o el deber. Personajes: Sócrates y Critón, dos ancianos. Escena: una celda de la prisión de Atenas. Sócrates: ¿por qué has venido a esta hora, Critón? Ya está amaneciendo. Critón: lo sé. Sócrates: ¿qué hora es exactamente? Critón: apenas está aclarando. Me sorprende que el guardia de la prisión te haya atendido. Se ha acostumbrado a mí de tanto frecuentar este lugar, Sócrates. Además, me debe algunos favores. ¿Acabas de llegar? ¿O ya pasó un tiempo desde que entraste? Ya ha pasado un tiempo. ¿Y por qué no me despertaste de inmediato en lugar de sentarte allí tranquilamente? Por Zeus, Sócrates. En tu lugar, no querría pasar mucho tiempo despierto en semejante aflicción. Incluso he estado admirando, durante algún tiempo, la placidez de tu sueño. No te he despertado a propósito para que disfrutes más de esa tranquilidad. Muchas veces, durante toda nuestra vida, te he considerado feliz por tu genio. Pero lo hago mucho más ahora, en esta presente desgracia, por la facilidad y dulzura con que la soportas. Realmente, Critón, estaría fuera de lugar si a mi edad me afligiera tener que morir pronto. Hay otros que pasan por tales pruebas a la misma edad, Sócrates. Sin embargo, los años no los libran de quejarse por su suerte. Así es. Pero, ¿por qué has venido tan temprano de todos modos? A traerte una noticia dolorosa y desgarradora. Quizá no tanto para ti, pero para mí y para todos tus amigos. Creo que podría contarla como una de las más dolorosas. ¿Qué es, Critón? ¿Ha llegado de Delos el barco en el que voy a morir? No ha llegado aún, pero creo que llegará hoy. Según los informes de la gente que vino de Sunio y lo dejó allí, la noticia es justamente esa. El barco llegará hoy. Y mañana, Sócrates, tendrás que dejar de vivir. Pues bien, Critón. ¡Qué buena fortuna! Si eso complace a los dioses,
Que sea así. Sin embargo, no creo que aterrice hoy. ¿En qué te basas para decir eso? En que considero que debería morir al día siguiente de la llegada del barco. Bueno, te digo lo que dicen las autoridades competentes. No creo que haya que atracar hoy, sino mañana. Y para esto me baso en un sueño que acabo de tener esta noche. Así que quizá fue bueno que no me despertaras. ¿Cómo fue tu sueño, Sócrates? Me pareció que vino una mujer hermosa, de bellos rasgos, vestida de blanco, y me llamó y dijo: Sócrates, pasado mañana podrás llegar a los fértiles campos de Fetia. Sueño tan raro, Sócrates. Pero da un claro sentido a lo que pienso, Critón. Demasiado, creo. Pero, mi pobre Sócrates, escúchame una vez más y ponte a salvo. Porque si mueres, no habrá más que una desgracia para mí. Además de la pérdida de un amigo al que no le encontraré igual, habrá mucha gente que no nos conoce ni bien ni a ti ni a mí, que pensará que, si podía salvarte estando dispuesto a gastar dinero, no me debería importar. Ahora bien, ¿hay alguna reputación más vergonzosa que la de alborotarse más por el dinero que por los amigos? La gente no creerá que tú eres el que no quiso salir de aquí, a pesar de que lo deseabas más que nada. Pero, querido Critón, ¿es tan importante la opinión del pueblo? Las mejores personas, las que más nos importan, se encargarán de que las cosas sucedan tal y como han sucedido. Entonces ya ves, Sócrates, no se puede dejar de tener en cuenta la opinión del pueblo. Los propios hechos de la actualidad ponen en manifiesto que el pueblo no es el hacedor del menor de los males, sino del mayor de ellos. Todo con tal de que se difunda la calumnia entre ellos. Ojalá el pueblo fuera capaz de los mayores males, Critón. Así sería también capaz de hacer los mayores beneficios. Lo cual sería espléndido. Pero no son ni siquiera capaces de dar sabiduría, mucho menos de quitarla, ya que trabajan según el capricho del azar. Este video llega gracias a Booktime, la solución para aquellos que no tienen tiempo para leer. Con cientos de audiolibros en su librería, será el perfecto aliado para los amantes del conocimiento. Encuentra todos nuestros audiolibros sin publicidad y muchos más. Descarga el aplicativo ya. Gracias Booktime por apoyar este proyecto. Que sea así, entonces. Pero dime una cosa, Sócrates. ¿Tratas de evitar que yo y tus amigos, salirte de aquí, seamos acosados por los aduladores, acusados de llevarte de aquí y obligados a entregar todos nuestros bienes, o al menos grandes sumas de dinero, sufriendo de cualquier otra pena? Si es eso a lo que temes, dile a tu miedo que se vaya al infierno, pues es justo que nosotros, para salvarte, corramos este peligro, e incluso uno mayor si es necesario. Vamos, escúchame y no hagas otra cosa. Estoy evitando todo eso, Critón, junto con otras muchas cosas. Bueno, no tengas miedo de eso. No es mucho dinero lo que algunos quieren dar para salvarte. ¿No ves los baratos que son estos aduladores? Realmente no tendrías que gastar mucho en ellos. Mis posesiones están a tu disposición, y creo que son suficientes. Además, en caso de que, temeroso por mí, parezcas pensar que debes gastar de las mías, todavía están esos extranjeros dispuestos a gastar. Uno de ellos incluso ha traído el dinero para esto. Es Shimias de Tebas. Cebes también está dispuesto, al igual que muchos otros. Por lo tanto, repito, que este miedo no te haga desistir de intentar salvarte. Tampoco debes avergonzarte, como dije en el juicio, por la posibilidad de que cuando te vayas no tengas nada de qué vivir. Si quieres ir a Tesalia, tengo allí invitados que te tendrán en alta estima y te ofrecerán seguridad para que nadie allí te moleste. Además, Sócrates, creo que cometes una injusticia al entregarte cuando puedes salvarte. ¿A qué apuntaban los jueces cuando decidieron perderte? En mi opinión, también estás traicionando a tus hijos.
Puedes criarlos y educarlos, pero quieres irte, abandonándolos. Déjalos a su suerte y esta, por supuesto, será la habitual de los que caen en la orfandad. Uno debe o bien no tener hijos, o bien sufrir junto a ellos criándolos y educándolos. Me da la impresión de que estás eligiendo tu mayor comodidad. Pero hay que elegir lo que elegiría un hombre bueno y recto. Al menos cuando se vive diciendo que no se tiene otra preocupación en la vida que la virtud. Yo me avergüenzo por ti y todos nosotros, tus amigos, de que todo lo que te ha sucedido se atribuye a la cobardía de nuestra parte. Cosas como tu comparecencia ante el tribunal cuando tenías la opción de no comparecer. La forma en que se desarrolló el propio juicio y finalmente este desenlace que parece lo más ridículo de la historia, con la impresión de que nos colamos, cobardes y sin valor, sin haber previsto ni tú ni nosotros tu salvación. Hubiera sido posible y realizable si hubiéramos tenido alguna ayuda. Sócrates, no dejes que este pecado, además de tu desgracia, caiga sobre ti y sobre nosotros. Vamos, resuélvete. Ya no es tiempo de pensar estrategias, sino de buscar resultados. Solo hay una solución. Y todo debe hacerse antes de esta noche. Si nos retrasamos más, ya no será posible ni viable. En cualquier caso, Sócrates, escúchame y no procedas de este modo. Querido Critón, qué valiosa es tu voluntad. Si tan solo un poco de rectitud la acompañara. No siendo así, cuanto más insistes, más doloroso resulta rechazarte. Por lo tanto, debemos examinar si debemos proceder como deseas o no. En cuanto a mí, siempre he sido de esta disposición. No cedo a ninguna otra razón que a las que mis reflexiones muestran como la mejor. Las razones que di en el pasado no puedo rechazarlas ahora, estando en vista de mi destino actual. Pues no es como si hubieran cambiado. Realmente son las mismas que antes, las que estoy respetando y obedeciendo. Si en esta coyuntura no tenemos otras razones mejores que dar, ten la seguridad de que no cederé en absoluto a sus exigencias. A pesar de que, por más que, con más amenazas que ahora, el poder de la multitud nos haga señas, como a los niños con el espantapájaros de las cárceles, las muertes y la confiscación de bienes. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer ese examen con la mayor precisión posible? Debemos retomar, en primer lugar, la razón que alega respecto a las opiniones. ¿Tenemos razón en no repetir que, de las opiniones hay algunas de las que debemos hacer caso y otras que no? ¿O es correcto decirlo antes de que tuviera que morir, pero ahora no? ¿Acaso hablamos por hablar? ¿Era solo una broma, una inutilidad? Francamente, Critón, deseo examinar contigo si esa razón se nos presentará algo modificada en vista de mi situación, o será idéntica si la enviamos a los perros o los obedecemos. Los que presumen de hablar con seriedad solían decir más o menos lo que yo mismo he dicho hace un momento, que las opiniones de los hombres siempre se forman y algunas deben ser tenidas en gran estima, pero otras no. Por los dioses, Critón, ¿no te parece una buena regla? Porque tú, en cuanto a las predicciones humanas, no estás a punto de morir mañana, ni tu juicio podría ser sacudido por la adversidad presente. Por lo tanto, reflexiona. ¿No te parece correcto decir que no todas las opiniones de los hombres deben ser obedecidas, sino que algunos son importantes y otras no? Y no las de todos son importantes, sino las de algunos sí y las de otros no. ¿Qué dices? ¿No es correcto decirlo? Tienes razón. Entonces, acepta la de los buenos, no la de los malos. Entiendo. ¿No son buenas las opiniones de los juiciosos y malas las de los sandios? ¿Cómo podrías saberlo? Un hombre que practica la gimnasia y sigue esa norma, presta atención a los elogios, a las censuras, a las opiniones de todo el mundo, o a la de alguien que sea médico o monitor de gimnasia. Solo a las de los últimos. Así es como debes temer de los reproches y alegrarte de las alabanzas de unos y no de la multitud. Ya veo.
Debes hacerlo. Conforma tus prácticas, tus ejercicios, tu comida y tu bebida, solo con la opinión del maestro y del entendimiento, sin tomar en cuenta la de todos los demás juntos. Está bien. Bien, ya que si desobedeces al único, si desobedeces su opinión y sus elogios, para así seguir a la multitud que no entiende nada, ¿no sufrirás ninguna mala consecuencia? ¿Cómo no podría? Pero, ¿a qué se atribuye esta mala consecuencia? ¿Qué alcance tiene y dónde golpea el desobediente? Se ve en el cuerpo, porque es lo que arruina. Bien dicho, Critón. Para que no pasemos por encima de todo en la revisión, con todo lo demás es lo mismo. Ahora bien, cuando se trata de lo justo y de lo injusto, de los frenos y de la belleza, del bien y del mal, objetos de esta deliberación nuestra, ¿seguiremos la opinión de la multitud y la temeremos? ¿O la del único, si es que hay alguno entendido, a quien debamos respetar y temer más que a todos los demás juntos? Si no obedecemos, ¿corromperemos y dañaremos lo que mejora con la justicia y se arruina con la injusticia? ¿O no hay lugar para esto? Creo que sí lo hay, Sócrates. Ahora bien, si lo que se mejora con un régimen sano y se corrompe con un régimen dañino, lo arruinamos obedeciendo la opinión de los no doctos, ¿es posible que vivamos con esa parte arruinada? Sí. ¿Es posible que vivamos con un cuerpo en mal estado que está arruinado? En absoluto. Pero podemos vivir después de haber arruinado esa parte de nosotros mismos, que la injusticia daña y la justicia beneficia. ¿O consideramos de menor valor en el cuerpo esa parte de nuestro ser, cualquiera que sea, con la que se relacionan la injusticia y la justicia? En absoluto. ¿Es de mayor valor en ese caso? De uno mucho más grande. Por lo tanto, mi excelente amigo, no es lo que la multitud dirá de nosotros lo que debe preocuparnos, sino lo que dirá de la autoridad en materia de justicia e injusticia como la única verdad misma. Así que, para empezar, no señales el camino correcto como prescribes que debamos preocuparnos por los pensamientos de la multitud respecto a lo justo, lo bello, lo bueno y sus opuestos. Pues la multitud es muy capaz de matarnos. Eso está claro, Sócrates. Ciertamente. Pero, mi admirable amigo, la razón que acabamos de repasar me sigue pareciendo sustancialmente la misma que antes. Examina también si este otro principio sigue siendo válido para nosotros, que no debemos dar la mayor importancia a vivir, sino a vivir bien. Continúa, por favor. Vivir bien, vivir con honor y vivir según la justicia es todo uno. ¿Sigue en pie este principio o no? Lo está. Entonces, partiendo de estos principios en los que estamos de acuerdo, debemos averiguar si es justo que yo intente salir de aquí sin el permiso de los atenienses, o injusto. Si resulta ser justo, intentémoslo. Si no, desistamos. Las consideraciones que aduces de gasto de dinero, de reputación, de crianza de los hijos, cuídate de que no sean en realidad especulaciones propias de quien con la misma facilidad mataría, y si pudiera, resucitaría, sin criterio de saber a la multitud. Pero, puesto que la razón decide, no sometamos a consideración nada más allá de lo que acabamos de decir, sobre si sería correcto dar dinero a los que van a sacarme de aquí, hacer nuestra propia fuga y huir, ya que de hecho, con ellos procederíamos injustamente en todos estos actos. Y si se demuestra que cometimos una injusticia, no será necesario indagar si debería morir, porque prefiero permanecer tranquilo aquí o sufrir cualquier otro castigo antes de cometer una injusticia. Creo que hablas con razón, Sócrates. Pero dime, ¿qué debemos hacer? Veámoslo juntos, querido hombre. Y si puedes refutarme de algún modo, refútame y te obedeceré. Si no, deja de una vez, mi muy buen amigo, de insistir en el tema, sobre que debo irme de aquí en oposición a los atenienses, pues doy gran importancia a proceder con tu asentimiento y no con tu mala voluntad. Ve entonces si los argumentos básicos de este examen te parecen satisfactorios,
y trata de responder a mis preguntas con la mayor sinceridad. Lo pensaré. Afirmamos que no se debe cometer una injusticia deliberada en cualquier caso, o en que algunos casos sí, mientras que en otros no. O simplemente decimos que no es bueno ni honorable hacerlo, tal y como tantas veces hemos acordado en el pasado y acabamos de repetir. ¿Acaso todas nuestras convenciones de antaño se han quedado en el camino en estos pocos días? Critón, viejos como somos en nuestras serias diversiones, ¿no nos hemos dado cuenta de que éramos diferentes de los niños? Es como dijimos, ¿lo admite la multitud o no? Además, aunque tengamos que vivir momentos dolorosos o suaves, el procedimiento injusto, en cualquier hipótesis, ¿no es siempre para quien tiene un mal y una vergüenza? ¿No es lo que afirmamos? Es lo que afirmamos. Entonces concluyamos en que nunca se debe proceder contra la justicia. Ciertamente no. Ni siquiera hay que pagar la injusticia con justicia, como puede pensarlo la multitud, pues el procedimiento injusto es siempre inadmisible. Lo es. En ese caso, ¿debemos practicar el mal o no, Critón? Ciertamente no deberíamos, Sócrates. Por lo tanto, como dice la multitud, ¿es justo o injusto devolver el mal que se nos hace? Absolutamente injusto. Así es, porque no hay diferencia entre hacer daño a una persona y cometer una injusticia. Hablas con la verdad. En resumen, no debemos devolver la injusticia ni hacer daño a ninguna persona, sin importar el daño que nos hagan. Pero ten cuidado, Critón, pues al aceptar estos principios, no lo hagas en contradicción con tu propio pensamiento, pues sé que esta opinión es y será sostenida por muy pocos. Entre los que la adoptan y los que la repudian, no hay una mente común. Inevitablemente se desearán mal cuando vean los propósitos de cada uno. Por lo tanto, considera muy bien si compartes mi opinión, si estás de acuerdo conmigo, y si nuestra deliberación partirá del principio de que nunca es correcto cometer injusticia para devolverla y vengar el mal que hacemos por el mal que nos hacen. En cuanto a mí, esta es una antigua opinión que sigo manteniendo. Si opinas de otra manera, habla conmigo y házmelo saber. Pues si perseveras en tu anterior pensamiento, presta atención a lo que se desprende de él. Mi antigua opinión aún prevalece, pero estoy de acuerdo contigo, así que continúa. Entonces paso a las consecuencias. O mejor dicho, si pregunto sobre un pacto que se ha establecido con alguien, este siendo justo, ¿debe cumplirse o traicionarse? Debe cumplirse. En ese caso, presta atención. Al salir de aquí desobedeciendo a la ciudad, si perjudicamos a alguien, ¿acaso no estamos incumpliendo los convenios que hemos firmado con la ciudad? No sé cómo responderás tus preguntas, Sócrates. No las entiendo. Reflexiona bien sobre lo siguiente. Si en el momento en que estuviera a punto de huir de aquí o lo que se diga, llegarán los hacedores de las leyes y la ciudad a preguntar: «Dinos, Sócrates, ¿qué piensas hacer? ¿Qué otra cosa pretendes sino destruirnos a nosotros, a las leyes y a toda la ciudad de la mejor manera posible?» ¿Puedes imaginar una ciudad que pueda seguir subsistiendo y no ser destruida, donde nunca se ha utilizado la fuerza para dictar sentencias, inutilizadas y aniquiladas por obras de simples particulares? ¿Qué respuesta debería dar a estas y otras preguntas similares, Critón? Se podrían aducir muchos argumentos, especialmente por parte de un orador, en defensa de la ley violada por nosotros que establece la autoridad de las sentencias dictadas. En ese caso, ¿he de responder que la ciudad me ha agravado porque no me ha juzgado según la justicia? ¿Debo decirlo? ¿Qué dices? Claro que sí, Sócrates, por Zeus. ¿Y si los hacedores de las leyes dijeran: «Sócrates, lo que has acordado con nosotros es esto o que te sometieras a las sentencias que dicte la ciudad»? Si me extrañara esta pregunta, tal vez me dirían: «Sócrates, no te extrañes de nuestras preguntas, sino contéstanos, pues tú también estás acostumbrado a hacer uso de preguntas y respuestas».
Vayamos, pues. ¿Cuál es la queja contra nosotros y contra la ciudad que te mueve hacia nuestra destrucción? Para empezar, no fuimos nosotros los que dimos a luz, y no fue a través de nosotros que tu padre se casó con tu madre y te dio a luz. Dinos, ¿encuentras alguna falta en aquellos de entre nosotros que regulan los matrimonios? ¿Crees que no están bien hechos? ¿Y las que regulan la crianza y la educación del niño que también recibiste? ¿Acaso los que gobiernan el asunto desde nosotros, al ordenar a tu padre que te enseñe música y gimnasia, no lo hacen bien? Después de haber nacido, criado y educado, ¿podrías negar al principio que nos perteneces como hijo y esclavo nuestro, así que tú con tus antepasados? ¿Crees que tienen al menos los mismos derechos que nosotros? ¿Crees que tienen derecho de hacernos en represalia lo que nosotros hemos intentado hacerte? Ahora bien, no tendrías los mismos derechos con respecto a tu padre, ni con respecto a tu amo, si los tuvieras para vengarte de lo que te hicieron, para devolver insulto por insulto, golpe por golpe, o por alguna otra protesta. Pero, con respecto a la patria y a las leyes, si intentamos destruirte porque lo consideramos justo, tendrás derecho a intentar también por tu parte, dentro de tus fuerzas, destruirnos a nosotros, las leyes y la patria, en represalia. Dirás que, al hacerlo tú, que tomas en serio la virtud, actúas con justicia. ¿Qué sabiduría es la tuya si ignoras que por encima de tu madre, de tu padre y de todos tus demás antepasados, la patria es lo más respetable, más venerable, más sacrosanto, más estimado por los dioses y los hombres sensatos? ¿A qué se debe más veneración, obediencia y afecto que una patria desgastada? ¿Acaso el deber no es o bien disuadirla o bien cumplir sus órdenes, sufriendo tranquilamente por lo que ella ordena, sean golpes, grilletes, la convocatoria a ser herido o muerto en la guerra? Todo esto debe hacerse y esto es el derecho. No esquivar, no retirarse, no abandonar el puesto, pero, ya sea en la guerra o en la corte, en todas partes, en resumen, se debe cumplir con las órdenes de la ciudad y la patria para obtener la revocación a través de las vías creadas del derecho. En una impiedad usar la violencia contra la madre y el padre, pero todavía es mucho peor contra la patria. ¿Qué debo responder a eso, Critón? ¿Que las leyes dicen la verdad o que no la dicen? Yo creo que lo último. Verás. Entonces, las leyes podrían decir, tenemos razón al llamar injusto lo que nos quieren hacer. Nosotros que te hemos criado, educado, admitido a participar en todos los beneficios que podemos ofrecerte a ti y a todos los demás ciudadanos, pues proclamamos que hemos dado al ateniense lo que desee, una vez que haya recibido sus derechos civiles y un conocimiento de la vida pública y de nosotros, las leyes. Sí, y si nosotros o la ciudad no son de su agrado, y alguno de ustedes desea dirigirse a una colonia o quiere fijar su residencia en cualquier otro país, ninguno de nosotros, ni las leyes, le impedirían o prohibirían ir a donde crea conveniente, junto con todo lo suyo. Pero para quien de entre ustedes que permanezca aquí, viendo la forma en que impartimos justicia y cumplimos los demás deberes del Estado, que se diga que se ha acordado con nosotros cumplir realmente nuestras determinaciones, por lo que, al desobedecernos, será acusado 3 veces, pues no nos obedece a nosotros que lo criamos, no respeta las leyes, y porque, habiendo aceptado obedecernos, no nos obedece ni nos disuade si nos equivocamos, que es algo que le proponemos y no le imponemos con dureza en el cumplimiento de nuestras órdenes, pues damos a elegir entre persuadirnos de lo contrario o tener que obedecernos, y al final no hace ni una cosa ni la otra. Tales son los delitos, Sócrates, en los que, si pones en práctica tu plan, declaramos que incurres más que los demás atenienses. Y si preguntara, ¿cómo es eso?
Podrían regañarme con razón diciendo que yo estaba más obligado que los demás atenienses a cumplir ese compromiso con ellos. Ya que dirán, tenemos, Sócrates, pruebas contundentes de que nosotros y la ciudad somos de tu agrado. Pues no habrías asistido a ella más que todos los demás atenienses, si no te hubiera gustado más que a todos. Pero nunca has salido de la ciudad a una fiesta, salvo una sola vez a los Juegos de Istmo. No has ido a ningún lugar en el extranjero, salvo como combatiente, ni has emprendido otro viaje como los demás. Tampoco has querido conocer otras ciudades y otras leyes, sino que nosotros y nuestra ciudad hemos sido suficientes para ti, hasta el punto de que nos has preferido y te ha gustado ser ciudadano bajo nuestra soberanía. Incluso tuviste hijos en la ciudad, por lo que parece que te sientes cómodo con ella. Además, durante el juicio, si lo hubieras deseado, podrías haber sido condenado al exilio y hacer entonces, con el consentimiento de la ciudad, lo que pretendes hacer sin él. Pero presumiste de que no te resbalarías si murieras. Al contrario, preferirías, como declaraste, la muerte al exilio. Y ahora no haces honor a esas palabras, ni dudas en el intento de aniquilarnos a nosotros. Las leyes. Haces lo que haría el más vil de los esclavos al intentar escapar contra las convenciones y acuerdos por los que te has obligado a los deberes de un ciudadano. Sin embargo, respóndenos primero esta pregunta. ¿Es cierto que lo que decimos cuando afirmamos que te has obligado a los deberes de un ciudadano bajo nuestro imperio, no de palabra, sino de hecho, o es mentira? ¿Qué debo responder a todo eso, Critón? ¿Puedo discrepar? En absoluto, Sócrates. Exacto, porque ellos me dirán, ¿qué haces sino coquetear con los convenios y acuerdos que firmaste con nosotros sin coacción ni cebo y sin la urgencia de resolver en poco tiempo, sino que todo fue a través de 70 años, durante los cuales se te permitió emigrar en caso que te disgustaran o encontraras los convenios injustos? Pero tú no preferías ni ir a Esparta ni a Creta, ciudades que viven dotadas de buenas leyes, ni a ninguna de las otras ciudades, griegas o extranjeras. Por lo que, de ahí no te apartarás más que los cojos, los ciegos y otros mancos, más que los otros atenienses, pues te agradaba la ciudad, así como a nosotros las leyes, por supuesto. Pues, ¿a quién agradaría una ciudad sino a las leyes? Ahora, sin embargo, ¿no cumples con sus compromisos? Sócrates, solo los mantendrás si nos haces caso. Solo así te someterás al ridículo de abandonar la ciudad. Vamos, piénsalo bien. Coqueteando con los compromisos y cometiendo semejante falta, ¿qué beneficio te traerás de ello a ti mismo y a tus amigos? Por el contrario, tus amigos correrán también el peligro de ser desterrados, privado de su ciudadanía y de sus bienes. En cuanto a ti, para empezar, si te vas a una de las ciudades más cercanas, como Tebas o Mégara, ambas también tienen buenas leyes, por lo que entrarás como enemigo de sus instituciones, Sócrates. Con lo que consolidarás la reputación de tus jueces para que piensen que te han juzgado correctamente, ya que todo infractor de la ley puede ser considerado un corruptor de los jóvenes y de los frívolos. ¿Quieres evitar las ciudades de las buenas leyes y a los hombres más moribundos? ¿Vale la pena vivir con ese comportamiento? Vas a entrar en contacto con ellos y a disertar, sin remilgos, ¿sobre qué, Sócrates? ¿Sobre su negocio aquí? ¿Sobre el valor supremo que la virtud, la justicia, la legalidad y las leyes tienen para la humanidad? ¿No crees que es el papel de ese Sócrates que resultará indecoroso? Supongamos que, abandonando esos lugares, te diriges a Tesalia, con los huéspedes de Critón. Como allí hay mucho desorden y licencia, quizás les gustaría oírte contar lo cómico de tu fuga de la cárcel, vestido con un pantalón de cuero u otro disfraz habitual para los fugados, disimulando esa forma tuya. No hablarán algunos sobre cómo, siendo un anciano al que le queda poco tiempo de vida, te quejabas de aferrarte tanto a la existencia, burlando las leyes más venerables?
Tal vez no pase si no haces daño a nadie, Sócrates. Pero en el caso contrario, escucharás innumerables indignidades. ¿De qué vas a vivir ganándote el favor de todo el pueblo, si no es para llevar una vida de lujo en Tesalia como si hubieras ido allí a un banquete? ¿Qué pasará con esas conferencias sobre la justicia y otras formas de virtud? ¿Dónde estarán? ¿Es por amor a tus hijos que deseas vivir, para criarlos y educarlos? ¿Vas a llevarlos a Tesalia para hacerlos extranjeros de crianza y formación, para que te deban otro beneficio? ¿O no es así? ¿Será que estando tú vivo y criado aquí, tendrán una mejor crianza y formación sin tu compañía, porque son tus amigos los que cuidarán de ellos? Entonces, si vas a Tesalia, les importará, pero no les importará si vas al Hades. No, Sócrates, escúchanos a nosotros, que te hemos educado. No pongas a tus hijos, tu vida o cualquier otra cosa por encima de la justicia, para que cuando llegues al Hades puedas alegar todas estas justificaciones ante los que allí gobiernan. Está claro que con este procedimiento no será ni mejor, ni más justo, ni más piadoso, ni para ti ni para ninguno de los tuyos. Tampoco será mejor allí, cuando vengas. En la actualidad te apartarás si eres víctima de la injusticia. No de nosotros ni de las leyes, sino de los hombres. Pero si te evades, devolviendo así vergonzosamente la justicia, el daño con el daño, haciendo tus propios compromisos y acuerdos con nosotros, en detrimento de los que menos deberías perjudicar, de ti mismo, de tus amigos, de tu país y del nuestro. Nosotros, mientras vivas, nos indignaremos contigo. Y allá abajo nuestras hermanas, las leyes del Hades, no te acogerán con amabilidad, siendo que has intentado arruinarnos en la medida de tus fuerzas. Oh, no. No puede Critón persuadirse de lo que dirá con más fuerza que nosotros. Esa recriminación, Critón, querido amigo, ten por seguro que me parece oírla como los coribristas parecen oír los sonidos de las flautas. Es la propia resonancia de esas palabras las que zumban en mi fuero interno y no me dejan oír otra. Por lo tanto, créeme por mucho que te crea ahora, todo lo que digas en otro sentido, lo dirás en vano. Sin embargo, si esperas algún resultado, puedes hablar. No, Sócrates, no tengo nada que decir. Entonces déjalo, Critón. Procedamos así, pues tal es el camino por el que nos guía la divinidad. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Critono el deber de Platón. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aarón Medina. Edición y revisión del texto, Elizabeth Cardosa. Copyright de la producción 2022, Audible Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Audiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.